Ahora sí, póngase cómodo para que podamos aguantar todavía una hora más, con la gracia de Dios. Iniciamos esta serie hace una semana, que es la primera carta del apóstol Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Vimos el versículo 1, vimos el autor, los destinatarios y el propósito de esta carta. Amén. Hoy vamos a ver el versículo 2. Nos vamos a ir lentos pero seguros. Amén. El 2, ¿qué dice? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué vamos a ver, mis amados hermanos? Si no sabe, ahí está en la pantalla para que no sufra. Yo sé que usted entiende, luego al leer dice, ya entendí el tema. ¿Qué vamos a ver, amados hermanos? ¿Salvados por quién? ¿Por qué se llama así el tema? Nosotros creemos que hay un solo Dios y que en este Dios glorioso subsisten tres personas, las cuales actúan en nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Aunque la palabra dice, el Señor dice, yo Jehová, fuera de mí no hay salvación. ¿Sí lo ha leído? Entonces, ¿quién es el que salva? Dios, pero el Dios trino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ahorita vamos a ver que Dios es el que elige, el Espíritu Santo es el que santifica para poder creer en Cristo y ser limpiados por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Ahí están los tres. Entonces, ¿quién elige? El Padre. ¿Quién es el que me santifica, que el que me regenera? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que murió para que mis pecados fueran perdonados? Jesucristo. Ahí está la Trinidad. ¿Sí? Hay grupos que dicen ser cristianos que no creen en la Trinidad, entonces no entienden cómo es que Dios nos salvó. ¿Sí? Porque en la cruz no murió el Padre. El que está ahorita convenciendo de pecado es el Espíritu Santo. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me fuere, les enviaré a otro consolador, otro, el cual es el Espíritu Santo, el cual el mundo no conoce, pero nosotros le conocemos porque mora dentro de nosotros. Nosotros sabemos que fue el Espíritu Santo el que trajo convicción de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué puedo entender la palabra de Dios? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué ahora quiero vivir en santidad y no en pecado? Por el Espíritu Santo. ¿Quién nos dio vida cuando estábamos muertos? El Espíritu Santo. ¿Por qué ahora soy acepto ante el Padre? Por la sangre preciosa de Jesucristo. Él ya pagó mi deuda, ya me reconcilió con el Padre, ya no tengo deuda con el Padre, ahora soy su hijo y puedo acercarme confiadamente a tener comunión con el Dios Todopoderoso. Hay que entender, esto es muy importante, mi amado hermano, es muy importante. Te voy a dar textos, mira, Apocalipsis 7:10. ¿Qué dice Apocalipsis 7:10? ¿A quién le pertenece la salvación? Según Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación le pertenece ¿a quién, hermano? A nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. A ver, si está viendo ahí la Trinidad. Sí, aquí está el Padre y el Hijo. Si usted va a Tito 3:5, ahí dice que Dios ya nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por medio de qué? De la renovación en la regeneración del Espíritu Santo. O sea, Dios cómo salva a la persona, a través del Espíritu Santo, que le da vida, que le da un nuevo corazón, que lo hace nacer de nuevo, que le da la capacidad de ver su pecado, de ver a Cristo, que es la regeneración del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos a la Trinidad, hermano. Por eso Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió
no lo trajere. Ahí que está diciendo Cristo, la salvación inicia con mi Padre. Mi Padre ya los eligió, me los va a traer a mí, y el que a mí viene, yo no lo voy a rechazar, lo voy a salvar. Amén, amados hermanos. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces regrésese ahí a Pedro, primera de Pedro 1:2, y vamos a ver aquí cómo el Padre inicia la salvación. Elegido según ¿qué? Presciencia, presciencia de Dios Padre. Entonces, ¿cómo inicia la salvación? Por la elección de ¿quién? De Dios Padre. Ahí hay una palabra que dice según la presciencia. Aquí la palabra presciencia habla de un conocimiento anticipado. ¿Ya Dios conoce a los que van a ser salvos? ¿Por qué cree usted que los conocen? ¿Por qué los eligió? ¿Sí? Él ya los eligió ¿desde cuándo? Hay hermanos que son hermanos en Cristo, son nuestros hermanos. Ellos enseñan que Dios vio en el futuro y vio quién iba a creer y de acuerdo a eso los eligió. ¿Usted cree que sea así? ¿Usted cree que Dios necesita aprender para hacer algo? ¿Usted cree que Dios no sabe algo que necesita ver qué va a pasar para poder aprender de ello? No, Dios lo sabe todo. Miren, les voy a leer aquí nuestra confesión, en la doctrina del decreto de Dios, en el párrafo 3, lo que dice: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, vean por qué Dios decretó todas las cosas. ¿Para qué? Para su gloria. Algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Vea para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. A ver, ¿quiénes vamos a adorar al Señor por su gracia de que tuvo misericordia de los que eligió? Nosotros los creyentes. A otros se les va a dejar actuar en su pecado para su justa condenación. Hay gente que dice, entonces yo voy a ser condenado porque Dios no me eligió. No, tú vas a ser condenado por tu pecado. A ver, los que van a ser condenados, ¿por qué van a ser condenados? Por su pecado. ¿Y los que vamos a ser salvos? Por su gracia y misericordia. Nada más. ¿Sí? Entonces no hay injusticia, hermano. Hay gracia y hay justicia. Porque ¿para qué deja a unos en su pecado? Para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Tanto el elegido como no el elegido van a dar gloria a Dios. Dios muestra su gracia, misericordia y va a mostrar su justicia. Pero el hombre es responsable. Y aunque la mayoría niega esta doctrina, es bíblica, hermano. Dios fue claro cuando dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. No depende del que quiere. Hay personas que dicen, entonces si alguien quiere, nadie busca a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda las cosas de Dios. No hay quien quiera dejar su pecado. Haz la prueba y predica el evangelio. ¿Qué le estorba a la gente para venir a Cristo? Su pecado. Tiene amantes, le gusta el pecado, le gusta fornicar, le gusta mentir, le gusta el mundo y no quiere venir a Cristo porque ama su pecado. Entonces no hay alguien que diga, yo quise entrar y Dios no me dejó. Eso no existe. Nadie quiere, hermano. Si ahora queremos, es porque Él ya produjo en nosotros el querer como el hacer. Esta es una obra de Dios, hermano. Tú no te paraste un día y dijiste, ya voy a buscar a Dios. No, Dios vino a tu vida. Eso es muy importante que lo entregamos. Miren, vea cómo primero viene el decreto y después viene el conocimiento anticipado de Dios. Te lo voy a demostrar con un texto. Hechos 2:22. ¿Por qué Cristo fue crucificado, mi hermano? Por el decreto de Dios. ¿Quién quiso quebrantar a Cristo? ¿Quién quiso darle muerte? El Padre. ¿Desde cuándo ya estaba
predestinado Cristo a ser llevado a la cruz, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios lo había decretado. Y por eso dice así, miren, Hechos 2:22 dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a Jesús, entregado por el ¿qué, mi hermano? ¿Qué entiende que fue entregado por el determinado consejo de Dios? El decreto de Dios. Dios, desde antes que existiera el hombre, ¿qué decretó Dios? Que su Hijo Jesucristo viniera a esta tierra como hombre y muriese en esa cruz por un pueblo que iba a ser redimido. Ahí está el decreto de Dios, hermano. Esto es conocer a nuestro Dios glorioso. Ahora dice ahí: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces viene el decreto, ya Dios había escrito que Cristo iba a morir, hermano. Ya lo había anunciado desde Génesis, ¿sí? De que la simiente de la mujer iba a morir. Ya estaba ahí, porque la simiente de Satanás lo iba a herir. Ya estaba establecido desde el principio, hermano. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Miren, vea cómo Dios no necesita ver si alguien se va a portar bien o mal para que Él decrete quién va a ser salvo y no. Romanos 9:10. A Jacob amó y a Esaú, ¿qué? ¿Por qué amó a uno y a otro no? Porque Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿O hizo cosas mejores uno que el otro? Dicen, yo no entiendo cómo Dios puede aborrecer a Esaú. No deberíamos decir eso. Yo no entiendo cómo es que me amó a mí. Diga, yo no entiendo cómo es que me amó a mí. ¿Ya lo tenemos que le dije? Romanos 9, ¿verdad? Ahí está hablando de los hijos de Rebeca y dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, fíjese, ni habían hecho aún ni bien qué. Vea por qué. Para que el propósito de Dios, conforme a qué, hermano, permaneciese. A ver, ¿qué entiende ahí? Que no depende del hombre. No depende del hombre lo que va a hacer, lo que pueda hacer, sino de la elección de Dios. De eso depende. Depende de que Dios eligió a uno y a otro no lo eligió. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por quién, hermano, por el que llama. Se le dijo al mayor, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La escritura dice: con amor eterno te he amado. ¿Desde cuándo crees que te amó Dios si es que tú ya eres salvo? Desde la eternidad. ¿Cómo es posible esto? Esa es la omnisciencia de Dios. Él sabe todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Él ya lo decretó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es por amor, mi amado hermano. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel y no a otros pueblos? Deuteronomio 7. ¿Por qué? ¿Acaso el pueblo de Israel era mejor que otros pueblos? Entonces, ¿por qué lo eligió a Israel y no eligió a los cananeos o a los pueblos de ese tiempo que existían en ese tiempo? ¿Por qué no los escogió a ellos? ¿Por qué creen? Porque los amó. Simplemente los amó. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, un pueblo apartado para Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ponga atención, no por ser vosotros ¿qué? Más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros
el más insignificante de todos los pueblos. Así que dile al que está a tu lado, no vayas a creer que te escogió por guapo, por inteligente, por rico. No, tú eras el más necio de todos, dile. Y yo también. ¿Sí está de acuerdo o no está de acuerdo? Nadie se puede jactar delante de Dios, hermano. Todos debemos reconocer que si Dios me salvó es por su pura misericordia, que Él quiso amarme. Nosotros no amaríamos a alguien, hermano, que te causa un daño. Todo lo contrario, alguien que te causa un daño, tú lo aborreces. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, nosotros no le dábamos las gracias, no le dábamos la gloria. Todos los días nos rebelábamos contra un Dios que me dio la vida, que me daba de comer, que me dio una familia, que me dio trabajo, salud. Y todos los días nos rebelábamos contra ese Dios. ¿Y qué hizo Dios? Me amó. Por eso, hermano, un cristiano ama a Dios, porque está escrito que nosotros le amamos porque Él me amó primero. Esa es la motivación de un creyente para amar a Dios, que Él te amó primero. Es la motivación, es lo que te tiene que motivar a amar a Dios, a congregarte, a santificarte, a servirle, el amor de Dios. Si dice amén o no dice amén, amado hermano. Y ahí lo dice, mire, no porque fueran especiales ellos, sino por cuanto Jehová, ¿qué dice? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sabe que la Escritura nos llama a nosotros amados? ¿Sí lo has leído? Entonces, si tú sientes que nadie te ama, te ha amado el Dios Trino, el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, el Dios Glorioso. Él te ha amado si ya eres creyente. Amén, amado hermano. Mire, Efesios 1:3. Ese texto ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo. Y créeme que la mayoría no creen esas doctrinas, y son tus hermanos, pero no creen en esa doctrina, aunque yo la veo clara y espero que tú la veas clara. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién, hermano? En Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. A ver, ¿desde cuándo ya te había elegido Dios? Desde antes que existiéramos, Dios ya te había elegido. Y Él ya te conocía por nombre. ¿Sí? Así como a Jacob y a Saúl, por nombre. ¿Sí? ¿Lo crees o no lo crees? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué te eligió? En el 5. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué hizo Dios? Te predestinó. ¿Para ser qué? Adoptado hijo suyo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Según tu voluntad? Según el puro afecto de su voluntad. Los arminianos a fuerzas quieren llevarse una rebanada del pastel. A fuerzas, a fuerzas. Un arminiano es el que cree que por lo menos el 0.1% le pertenece al hombre para ser salvo. Que el hombre participa porque él se arrepiente y él cree. Toda la obra de salvación le pertenece al Dios Trino. Toda la salvación. Tú no tienes parte. Cristo dice, de cierto te digo, si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu y de la palabra, no puedes entrar al reino de Dios. Dime tú cómo naces de nuevo, a ver tú, en tu capacidad tuya. A ver, dile a una persona que nazca en su capacidad terrenalmente. Así que le digas, a ver, no tengo un hijo y hijo que vas a ser mi hijo, nace tú solito, a ver. ¿Se puede hacer eso? ¿Alguien puede nacer espiritualmente por su propia capacidad? No. ¿Quién lo hace nacer?
el Padre a través del Espíritu Santo. Lo dice Santiago 1:18, no lo busque, dice Dios de su voluntad, fíjese, Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es Dios, hermano. Es Dios el que nos hace nacer a través de su palabra. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente predicar la palabra, oír la palabra. Y si Dios tiene misericordia, te da el nuevo nacimiento. Te da el Espíritu Santo. En ese momento que te da el Espíritu Santo, tú de estar muerto, estás vivo. Ahora puedes entender la palabra de Dios, ver tu pecado, entender la cruz de Cristo, arrepentirte y creer. ¿Por qué creemos? Porque somos regenerados. Si no eres regenerado, no puedes creer. ¿Sí estamos, amado hermano? Bueno, entonces es en el amor de Dios, amado hermano. Lo dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, si quieres ve ahí rápidamente. ¿A qué se refiere a los que antes conoció? ¿Acaso Dios no conoce a todos? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A qué se refiere a los que antes conoció? De acuerdo al tema. A los que antes amó. La palabra conocer habla de un amor hacia la persona, de una intimidad. Cuando dice que Adán ¿qué? Conoció ¿a qué? A su mujer. Y a su mujer concibió. Entonces, a los que antes conoció, Dios conoce a todos, pero a unos de manera especial. A estos los amó, a estos los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Sí estamos, amado hermano? Bueno, vamos a continuar ahí. Miren, vaya usted a Colosenses 3:12. Y ahí la Escritura dice lo que somos en Cristo, hermano. Claramente lo dice. Y yo espero que esto te anime a que jamás te sientas solo y que nadie te quiere. Colosenses 3:12, ¿qué dice? Vestíos pues como escogidos de Dios. A ver, ¿qué somos, hermano? ¿Qué más somos? Santos y amados. A ver si te consideras que eres escogido. Y no cualquier linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú fuiste adquirido por un precio muy alto, ahorita lo vamos a ver, que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué eres? Escogido, santo y amado. ¿De qué te tienes que vestir? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hay quienes creen, hermano, que nosotros al decir que fuimos elegidos como que nos sentimos superiores a los demás. No, ¿de qué te tienes que vestir al saber que eres escogido? De humildad, de benignidad, de misericordia, de mansedumbre, de paciencia. Es todo lo contrario, hermano. ¿A qué te lleva a saber que fuiste salvado no por lo que tú hiciste, sino por la gracia de Dios? ¿A qué te lleva? A ser alguien que ahora eres humilde, porque ¿de qué te vas a jactar? A ver, ¿de qué puedes presumir? No, ahora eres alguien humilde, porque antes de ser cristiano éramos bien soberbios, hermano. No, ¿por qué no orábamos? A ver, cuando no éramos cristianos, ¿por qué no dábamos gracias por los alimentos? Porque nuestra mente estaba, yo me lo gané, yo trabajé, no me lo regalaron, no bajó una mano del cielo y me lo puso aquí. Yo tuve que ir a trabajar 8 horas, 10 horas. ¿Cuántos en amén? ¿Y ahora por qué damos gracias? Ahora sabemos que Él es el que me da la vida, el aliento y todas las cosas. Todo, y todos los días como vivimos agradecidos con nuestro Dios. Fíjate cómo cambia nuestra mentalidad. Amén. Primera de Pedro 1:2, yo espero que haya quedado bien este punto, cómo Dios nos eligió. Por su pura gracia, soberanía. Ahora, dice, elegidos
según la presciencia de Dios. ¿Para qué te eligió? ¿O cómo te eligió? ¿Cómo sabes que eres un elegido? En santificación del Espíritu. A ver, dice Romanos que todo el que tiene el Espíritu Santo sabe que es hijo de Dios. A ver, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Quién te da testimonio de que eres hijo de Dios? El Espíritu Santo. Tú sabes lo que eras cuando no tenías al Espíritu Santo y sabes lo que ahora eres porque tienes al Espíritu Santo. Tú lo sabes. ¿Cuántos de aquí no entendían la palabra de Dios? Que te acuerdes. A mí luego me dicen, yo sé que usted me predicó, pero no me acuerdo ni qué me predicó. ¿Por qué no se acuerda de qué le prediqué? Porque no entendía. No entendía. A mí me estuvieron predicando un año, yo no entendía. Yo decía, están locos, no sé ni de qué me hablan. Nomás veo que mueven sus labios, pero no les estoy entendiendo nada. Y de repente un día, empecé a leer la Biblia y la empecé a entender. ¿Por qué la empezaste a entender? Por el Espíritu Santo. Lo dice Corintios, 1 Corintios 2. Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a un corazón de hombre, son las que Dios nos reveló por medio de su Espíritu Santo. Y si aquí hay gente que todavía no puede entender, no tiene el Espíritu Santo. Y al no tener al Espíritu Santo, no es de Cristo, no ha nacido de nuevo. Por eso es muy importante lo que le dijo Cristo a Nicodemo. Tú puedes ser un maestro de la ley, Nicodemo, te puedes saber todo el Antiguo Testamento y hasta enseñarlo, pero si no has nacido de nuevo, no vas a ver a Cristo. Porque ¿qué es lo que no ven los judíos en el Antiguo Testamento? No ven a Cristo, hermano. No ven que el justo por la fe vivirá. ¿Ya estaba en el Antiguo Testamento que por la fe el hombre sería salvo? Sí. El justo por la fe vivirá. Ya estaba establecido. Ya estaba establecido que el Mesías sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz sería ¿qué? Sobre él, y que por su sacrificio, su muerte, seríamos salvos. Ya está escrito en el Antiguo Testamento. Los judíos tienen 2000 años que siguen leyendo el Antiguo Testamento y tienen un velo y no lo pueden ver. Millones de católicos estudian la Biblia, les dan catecismo, en la misa leen algunas porciones de la Biblia y siguen pensando que María es corredentora y siguen pensando que la salvación es por sacramentos. ¿Por qué? No tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos lleva a poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Cristo dijo, Él me glorificará. ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo siempre? A Cristo. ¿Por qué ahora podemos ver que somos miserables pecadores? Por el Espíritu Santo. Porque yo estoy seguro que tú eras como yo, que decías, yo soy bueno. Yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo ni tomo ni fumo. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí éramos buenos? Y cuando leíste, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿A dónde te llevó eso? Dijiste, híjole, yo soy ese miserable pecador. Y aún como cristiano, si eres cristiano, ¿qué sigues viendo en ti? Que tú sigues siendo un miserable pecador, pero gracias a Dios salvo por Cristo. Por eso cuando oigas a alguien que te diga, no, yo ya estoy casi llegándole a Cristo, dile, tú no tienes al Espíritu Santo. Si tuvieras al Espíritu Santo, cada día, ¿qué vamos a ver más? Nuestro pecado. Porque ahora puedes entender que la salvación es por la fe en Cristo. El Espíritu Santo. Ahora yo sé que por la fe he sido justificado por el Espíritu Santo. Tengo esa seguridad. ¿Sí estamos, amado hermano? Por eso es muy importante todo esto de entender la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo ven ustedes esas iglesias que dicen que el Espíritu Santo se mueve y pasan unos niñitos que están brincando, danzando y gente tirándose y gente gritando y haciendo locuras y dicen aquí está el mover del Espíritu Santo? ¿Cómo ves eso? A ver, ¿qué les falta entender? La obra del Espíritu Santo.
Nuestro Dios es un Dios de orden. Él ha establecido cómo adorarlo. No gente como que esté en la iglesia gritando como loca, siendo como animal, tirándose al piso. Nuestro Dios es un Dios de orden. Lo que precisamente trae el Espíritu Santo, ¿qué es a tu vida? Orden y conocimiento de cómo debes de adorar a Dios y de cómo debes de comportarte en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pobre esa gente que dice que ahí está el Espíritu Santo y que si no hay profecía en la iglesia no está el Espíritu Santo. No. ¿Sabes dónde está el Espíritu Santo? Donde una iglesia se está santificando. Ahí está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te santifica. Es el que cada día te muestra tu pecado y también te va llevando a una madurez, a un crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que tú entiendes la Biblia, está operando el Espíritu Santo. Cada vez que tú creces en tu vida espiritual, ¿quién está operando? El Espíritu Santo. Porque la obra es de Dios. Nada, tú eres responsable, pero tú no tienes ningún mérito en la obra de Dios. Amén, amados hermanos. Entonces Dios había prometido dar a su Espíritu Santo, sí. ¿Para qué iba a dar a su Espíritu Santo? A ver, Ezequiel 36, 27, ¿para qué? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en la vida de alguien que dice que cree en Dios? Según Ezequiel 36, 27, a ver, ¿para qué? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. A ver, ¿cuántos de aquí no tenemos una vida perfecta, pero cuántos de aquí ya guardamos los mandamientos de Dios? Amén. No perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Por qué lo podemos hacer? Por el Espíritu Santo. Si tú ya no dices groserías, no vayas a pensar que tú dices, ay, tuve fuerza de voluntad y ya lo pude hacer. No, el Espíritu Santo. Si tú eras un borracho y a lo mejor fuiste hasta Alcohólicos Anónimos y no podías dejar de beber y vienes a Cristo, ¿y qué pasa? Dejas de beber. ¿Fue fuerza de voluntad? El Espíritu Santo. Él te da la capacidad de obedecerlo. ¿Por qué nos congregamos? Por el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que sin el Espíritu Santo no vendrías. No vendríamos, hermano. La carne piensa en las cosas de la carne. Solo el nacido del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Toda es la obra del Espíritu Santo, hermano. Por eso no hay mérito humano, no hay gloria para el ser humano. Toda la gloria se la lleva nuestro Dios Trino. Toda la gloria, mi amado hermano. Entonces, por eso es importante esto. Sin el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? Nada, mi hermano. Tito 3:5, mira, ahí está la regeneración. Y esa es la manera como Dios nos salvó, regenerándonos. Y por eso es que la salvación no se puede perder. ¿Tú puedes regresar a tu hijo al vientre de la madre? ¿Se puede hacer eso? ¿Lo puedes devolver? Dices, no me gustó este chamaco, lo voy a regresar. Bueno, el que ya nació de Dios, ya no se puede volver. Ya nació, ¿qué va a seguir siendo? Hijo de Dios. Y si es un hijo medio rebelde, ¿cuántos tienen hijos rebeldes? Bueno, ¿dejó de ser tu hijo? ¿Cuándo va a ser tu hijo? Siempre. Aun si se muere, es tu hijo. Bueno, los que ya nacimos de nuevo, somos rebeldes. ¿Cuándo dejamos de ser hijos de Dios? Nunca. ¿Qué hace nuestro Padre si nos portamos mal? Disciplina. Pero nunca dejarás de ser hijo de Dios. Nunca. ¿Sí estamos, hermano? Esto es muy importante, mi hermano. Por eso la salvación no se puede perder. Nos salvó. Que te quede claro. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Tú qué hiciste? Nada. Sino por su misericordia. ¿Por qué eres salvo? Por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento. Y por la renovación en el Espíritu Santo.
¿Qué somos en Cristo? Nuevas criaturas. ¿Qué eres en Cristo? Nueva criatura. Dice el apóstol Pablo que no se trata de ritos ceremoniales. Los judíos confiaban en su circuncisión. ¿Y qué dice Pablo? Eso no sirve. Estés circuncidado o no, no te sirve. Lo que sirve es que seas una nueva creación. A ver, ¿qué es lo que cuenta? Que seas una nueva creación, que hayas nacido de nuevo. Lo que tú debes de examinarte, hermano, es si ya naciste de nuevo. Y debes de saber cómo es que naciste de nuevo, a través de oír la palabra de Dios. Y en ese momento, si Dios te dio el Espíritu Santo, la pudiste entender. Si tú entiendes que eres un miserable pecador, que mereces la condenación, y ahora aborreces el pecado y estás luchando contra el pecado, y crees que Jesucristo murió por ti, tú tienes al Espíritu Santo. Y esa lucha contra el pecado la tienes todos los días. Todos los días estás luchando contra el pecado, y a veces caes, te levantas, pides perdón y sigues caminando, porque tienes al Espíritu Santo. Ve al mundo, toman, fornican, cometen adulterio, dicen groserías, no le dan gracias a Dios, ni tienen temor. No tienen temor, hermano. Se están carcajeando, se están burlando, viven felices, duermen tranquilos, no ven su maldad. ¿Por qué? No han sido regenerados, están muertos espiritualmente. Pero un hijo de Dios todos los días está luchando. ¿Cuántos de aquí en el día se sienten mal? ¿Por qué te sientes mal en el día hablando espiritualmente, no físicamente? Porque a cada rato le fallamos a Dios. Cada rato le fallamos a Dios, hermano, cada rato. El hombre está así de repente y de repente ya está pensando cosas malas. Y ya dice, Señor, perdóname, no sé por qué me vienen esos pensamientos. ¿Cuántos serán amén? Pero ¿quién crees que te está haciendo sentir así? El Espíritu Santo. Acuérdate cuando no eras cristiano, ¿a poco te preocupaba? A ver, ¿te sentías mal cuando andabas de canijo? Hasta lo presumíamos. Estábamos presumiendo con los cuates, estábamos confesando nuestros pecados que nos estaban llevando al infierno. Ahora nos da vergüenza. Ahora le decimos a la gente, mira, yo por no conocer a Dios hice un montón de tonterías y gracias a Dios ya me arrepentí. Ahora nos da vergüenza saber cómo vivíamos. Todo esto es obra de ¿quién, hermano? Del Espíritu Santo. Efesios 2:10 dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué podemos andar en buenas obras? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo. Nos dieron el nuevo nacimiento, hermano. Esto es muy importante. La mayoría de los que dicen ser cristianos, hermano, tú les preguntas su testimonio, oye, ¿cómo eres cristiano? Pues hice una oración. Mi pastor me dijo, tú nomás haz esta oración, pide perdón, dile a Cristo que venga a tu corazón y ya. No, tienes que nacer de nuevo. Tu corazón tiene que ser cambiado. Porque si tu corazón no es cambiado, por fuera tú vas a buscar a Dios, a servirle a Dios, pero en tu corazón siempre ¿dónde va a estar el corazón? En este mundo. Y muchos van a la iglesia no porque quieren agradar a Dios, van buscando ministerio, lo hemos dicho, van buscando fama, van buscando dinero, van buscando ayuda, porque su corazón ¿dónde sigue? En este mundo. Eso es lo que hace la diferencia de un verdadero creyente a un falso, el nuevo nacimiento. Es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Primera de Corintios 6, 9, 11. Este texto me gusta mucho, casi siempre trato de leerlo para que ninguno seamos engañados. En el 6:11 dice, y estos eran algunos. A ver, la iglesia está llena de ¿qué, hermano? Según el 9. De los que eran, exactamente. Estos eran algunos, dice en el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, que eran muchos creyentes. Fornicarios, pero eran, dile que está a tu lado, éramos,
Éramos. Aquí, ve al de a tu lado y vas a ver cómo ya no es fornicario. Que éramos idólatras, algunos. Otros, adúlteros. Otros, afeminados. Otros, se echaban con varones. Otros, ¿qué eran? Pero eran avaros. ¿Eran qué? Borrachos, maldicientes, estafadores. ¿Estos qué? No van a heredar el reino. Por eso, estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Ya habéis sido qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es el hablar de un cristiano? Era. Yo era un borracho, ladrón, mentiroso, idólatra. Yo tenía mi virgencita, me persinaba, le ponía su veladorcita porque era un idólatra. Pero soy una nueva criatura en Cristo. ¿Pero todavía sigues pecando? Sí, porque la salvación consiste en 3 etapas: justificación, santificación y glorificación. Ya me justificaron, me están santificando y me van a glorificar. Y llegará el día en que ya no voy a pecar jamás. Pero yo no practico el pecado, ni lo planeo, ni lo maquino, pero sigo pecando. Pero yo no vivo en esta vida de fornicario, adúltero, no. Éramos. ¿Estamos, amado hermano? ¿Por qué ahora podemos llamar a Jesús Señor? Por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. ¿Cuántos llaman a Jesús mi Señor? No solo tú eres el Señor, no, tú eres mi Señor. Yo me debo someter a ti, tú eres mi Señor. Yo debo de obedecerte, tú eres mi Señor. ¿Pero por qué es posible esto, hermano? Porque éramos rebeldes y de repente ahora ya nos sometemos a nuestro glorioso Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién, hermano? Por el Espíritu Santo. Si tú hoy llamas a Jesús tu Señor y te sometes a Él, es por el Espíritu Santo. ¿Estamos, amados hermanos? Vamos al último, primera de Pedro 1:2. Entonces Dios el Padre nos eligió en su decreto, en su conocimiento previo de que nos amó. El Espíritu Santo nos santificó, nos consagró para Dios, nos trajo del mundo y de la muerte a Dios por medio de Cristo. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa ser rociados con la sangre de Jesucristo? Ser limpiados de nuestros pecados, ser perdonados de nuestros pecados. Tú tienes que tener la seguridad de que todos tus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo ya derramó su preciosa sangre. Dios estableció al pueblo de Israel no comer carne con sangre. Él dijo, la sangre del animal la vas a derramar, porque yo les he dado la sangre para hacer expiación por sus almas. Símbolo de que Cristo iba a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Sí estamos, amado hermano? ¿Cuándo dijo Cristo que su sangre nos iba a perdonar los pecados? Vamos ahí a Mateo 28:27. Y por eso cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué estamos recordando, hermano? ¿Qué estamos anunciando? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28:27. No, creo que ni es Mateo 28, ha de ser 27. No, ha de ser 26, es 26. Mateo 26. Mateo 26:27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué estaba inaugurando Cristo? El nuevo pacto. En ese nuevo pacto que iba a hacer Dios,
iba a perdonar todos nuestros pecados, hermano. No se iba a acordar más de ellos. Y por eso Cristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos, no por todos, hermano, Cristo no murió por todos, murió por muchos. Es derramada para remisión de los pecados. Remisión es el perdón, hermano. ¿Para qué fue derramada su sangre? Para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué llamaban a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque Él iba a hacer la ofrenda expiatoria, Él iba a hacer el sacrificio que iba a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Estamos, amado hermano? Entonces, ¿tu salvación tuvo un costo? Romanos 3:24. ¿Somos justificados gratuitamente? Sí. ¿Mediante qué? La redención de Cristo, el pago. La redención es el pago de nuestro Señor Jesucristo. Desde el 23 dice, por cuanto todos pecaron, por si hay alguien aquí que no se cree pecador. Todos, ¿cuántos pecaron? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sí? Sabemos que la vida eterna es un don de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención habla de un pago. ¿Cuál fue el pago? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que nunca se nos olvide eso, mi amado hermano. Efesios 1:6-7. Entonces, si alguien te dice, a ver, ¿por qué tus pecados fueron perdonados? Porque Cristo ya los pagó. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué la gente se va hincada de aquí hasta la villa? Piensa que con sus sufrimientos, ¿qué puede hacer? Agradar a Dios. Y que Dios dice, ay, mira, este está sufriendo ya. De hecho, hay quienes dicen que su cruz es aquí, que sufrieron toda su vida. No, esa no es la cruz. La cruz es que des tu vida por Cristo. Hay gente que va a sufrir aquí, hermano, y va a sufrir después, por una eternidad, por no conocer el Evangelio. Efesios 1:6-7. Aquí ya, bueno, desde el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Siempre recuerda que tú eres acepto por Cristo, hermano. Cuando tú te veas en el espejo de la palabra, te vas a ver feo, pecador, pero siempre acuérdate que eres acepto por ¿quién? Por Cristo. Por Cristo tú eres acepto. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tienes, hermano? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos ya pueden dormir tranquilos así? Que tú digas, si me muero, yo sé que despierto con el Señor. ¿Sí duermes así, en verdad? Si hay alguien aquí que todavía le preocupa y dice, híjole, no sé a dónde voy a ir, pues hoy te digo, arrepiéntete y cree que Jesús murió por tus pecados. Porque Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Él te da una seguridad que la religión no te puede dar. Ningún religioso te puede decir, yo estoy seguro que voy con Dios. Ningún religioso. Solo un verdadero creyente. Porque él sabe que ya Cristo pagó su deuda, que él ya fue declarado inocente por Dios, que para él no hay condenación, que él muere y entra directo a la presencia de Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Entonces, ¿a quién le damos toda la gloria? Al Dios Trino, al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Porque todos ellos que hicieron en mi vida, me salvaron. Hebreos 9:11. Estos textos, hermano, trata de tenerlos siempre en tu corazón. Va a haber días difíciles en nuestra vida, hermano. Te lo digo porque Cristo lo dijo. Donde tu fe puede caer, hermano. Puedes empezar a desanimarte.
Van a venir pensamientos a tu corazón, ¿seré salvo, no seré salvo? ¿En verdad tendré la seguridad de mi salvación? Es muy importante que tú siempre, tu mirada, tu corazón estén en lo que hizo Cristo, hermano, siempre. ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? En el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es? Jesucristo. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Fíjate lo que es Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Acuérdese que en el tiempo del pueblo judío, ¿qué le mandó a hacer Moisés al pueblo? Bueno, Dios a través de Moisés, un tabernáculo terrenal, donde ahí el sumo sacerdote, ofreciendo sacrificios, entraba con la sangre al lugar santísimo para el perdón de los pecados del pueblo. Pero Cristo entró a un tabernáculo más amplio y ¿qué? Y perfecto, un tabernáculo en el cielo. Por eso dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no entró con sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Cómo entró a ese tabernáculo? Por su propia sangre. ¿Cuántas veces entró, hermano? Una sola vez. ¿Cuántas veces ofrecían los sacrificios de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento? A cada año, y durante el año hacían muchos sacrificios, hermano. Entonces dice, una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué obtuvo con este sacrificio? Eterna redención. A ver, ¿la salvación que Dios te dio es temporal? Eterna. Tú siempre di a tu alma, soy salvo hoy, mañana, pasado mañana, hasta que me muera y hasta que Cristo venga. Yo soy salvo. Jamás dudes, hermano, porque ya obtuvo ¿qué? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora tú ya te quitaste de tu mente que ya no es por obras, es por fe. Y ahora eso te lleva a servir ¿a quién? A Dios, por agradecimiento, por amor de que Él te amó primero. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ¿quiénes? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A ver, ¿quiénes van a recibir la promesa de la herencia eterna? Los llamados. ¿A quién va a llamar Dios? A los que ya eligió. A los que predestinó, a estos llamó. A ver, ¿a quiénes va a llamar Dios? A los que predestinó. A eso los va a llamar. ¿Qué quiere decir que los va a llamar? Es un llamamiento eficaz. A esos los va a regenerar. Va a mandar que les prediquen el evangelio y los va a regenerar. Y van a venir a Cristo. Y a esos va a justificar. Y a esos va a glorificar. Ahí está la salvación completa de Dios. Si tú ya eres cristiano verdadero, jamás te puedes perder. El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nunca dudes de lo que ya hizo Cristo. No dudes de eso. Porque Cristo murió ya por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Ya termino con Hebreos 10. ¿Cómo debes de vivir siempre, hermano? A pesar de que ves tu pecado, ves tu falta de crecimiento, pero ¿qué es lo que te tiene que animar? Porque con una sola ofrenda, Hebreos 10:14, hizo perfectos para siempre a quién, hermano. A ver, ¿cómo te ve Dios? Porque ¿cómo te ves tú? A ver, la verdad, ¿cómo te ves tú? A ver. ¿Cómo te ves? ¿Te ves ya maduro? Así que digas, no, yo soy bien maduro. Yo ya soy bien santo ya. ¿Sí, así te ves? ¿Cómo nos vemos cuando vemos
nos vemos en el espejo de la palabra? Pecadores. Y cada vez que te acercas más y conoces la gloria de Cristo, más ves tu pecado. Más pecador te ves cada día. Pero ¿cómo te ve Dios? Perfecto. Porque Cristo te hizo perfecto. Para Dios tú ya eres perfecto, para Dios. Y Él ya te ve glorificado. Porque nos va a glorificar. Así tenemos que verlo nosotros, hermano. No por eso quiere decir que no leas, no te congregues, no. Tú tienes responsabilidades. Tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que pedirle a Dios que te santifique, tienes que congregarte, tienes que buscar ser más como Cristo todos los días de tu vida.